Muy bien. Muy buenos días. Comenzamos con la clase número 3 de nuestra materia, estructuras de madera y metálicas. Ayer entramos con la unidad número 1. Habíamos avanzado. No sé si hay alguna pregunta de lo que hemos llevado. Voy a correr rápidamente para llegar al punto final. Habíamos definido de manera general algunos objetivos del capítulo. Hemos visto, por ejemplo, algunas imágenes muy elocuentes de la construcción en madera. Decíamos una construcción bastante noble, bastante confortable, se ve muy bien, tiene muchas ventajas respecto a lo que sería el hormigón, el ladrillo. Y más adelante decíamos también que lo podemos prefabricar, es muy liviano, es muy práctico, ¿sí? Es renovable, noble, más cálido, es más amigable con el medio ambiente, siempre y cuando se maneje de una manera sustentable, el tema de los bosques, la reforestación. Y aquí un puntito que quedaba medio suelto, el tema de ser competitivo, que decíamos, eso es un poco discutible. En otros países sí lo es, en nuestro país decíamos, sobre todo el tema del costo del material, es lo que nos hace, o que hace que no sea un material de uso frecuente, ya que la madera, que si bien está en los bosques del trópico Cochabamba, Don Ben y Santa Cruz, más se lo usa para mueblería y para la exportación. Sin embargo, también hay un uso bien definido en el tema de encofrados, por ejemplo, que es algo que sí se hace frecuentemente, y también elementos de techo. Entonces, la naturaleza nos entregó el material más ideal, el material más correcto para poder construir. El tema es usar de una manera adecuada. Decíamos también, como talón de Aquiles de la madera, alguna observación que la gente hace que no quiere construir en madera y que observa. Decíamos la durabilidad, sin embargo hay métodos para poder tratar y para poder, en este caso, proteger la madera, muchos, acerca de la humedad, acerca de los hongos, acerca de los insectos y termitas, y el comportamiento ante el fuego, que decíamos no es culpa de la madera, son las causas que generan un incendio, y además secciones gruesas no tienden a arder, solamente se quema la parte exterior y tiene una baja conductividad térmica, es decir, que el material tarda bastante en arder y en transmitir, en este caso, la energía térmica. Eso tiene ciertas ventajas, ¿no? Solamente que tenemos que saber explicar y saber utilizar este material. Decíamos también que una estructura de un tronco, mantuve lo que habíamos escrito en la pizarra, teníamos tres tipos de cortes que se podían hacer, un corte radial, un tangencial y un corte, en este caso, oblicuo. El mejor corte es el corte radial, se ve esto en ensayos, nos provee las mejores capacidades. Y entrando a lo que son capacidades, déjenme entrar por acá, esta parte la vamos a borrar, debe ser mejor. A ver, vamos a ver si nos permite, ahora sí, nos está permitiendo borrar. Bueno, entremos aquí a una hojita y vamos a escribir. Entonces, de un tronco de madera hemos dicho que vamos a dibujar una sección transversal, digamos con el mejor corte, con este corte radial que habíamos indicado. Pues tenemos una pieza como la que estoy dibujando. ¿Todas las secciones son rectangulares? Sí, no se puede cortar de otra manera la madera, ¿no? Hemos visto que no toda la madera nos sirve, solamente la parte del duramen. Entonces, querer cortar de una manera distinta es poco práctico y no es, digamos que no es corriente. Cortar de una manera inclinada, una sección, no sé, en L, en T, no. Entonces, aquí tenemos una pieza en este corte radial. Aquí tendremos básicamente lo que son los anillos de crecimiento, y de manera longitudinal tendremos también lo que son las fibras, que si lo voy a dibujar con este color verde, también conocidas como vetas, ¿se acuerdan? Beta, fibra, grano, es el sinónimo de esta condición. Entonces lo mejor es que la cara paralela sea paralela al grano o a la fibra de nuestra pieza. Eso le confiere las mejores características, las mejores resistencias. Ahora la pregunta es, una pieza de madera como esta, que tiene una base, que tiene, digamos, una altura y tiene una longitud, aquí voy a mostrar una pieza de una viga, por ejemplo. La pregunta primeramente es, ¿qué características tiene? Si hablamos de características,
hablemos desde un punto de vista de ingeniería civil, características mecánicas. Entonces, ¿para qué me sirve esta pieza de madera? Para una viga, por ejemplo, ya, pero ¿qué características mecánicas yo tengo que reconocer para diseñar esta pieza para una viga o para otro elemento? Entonces tenemos que pensar ahí, por ejemplo, en punto número 1, tendremos un módulo de elasticidad. Este módulo de elasticidad está en función de la dirección en que tú utilices la pieza, y usualmente si manejamos como una viga en el sentido longitudinal, tendrá un módulo de elasticidad bastante competente, bastante grande. Los módulos de elasticidad en sentido tangencial o en sentido radial son menores. Entonces, si manejamos este principio. Este módulo de elasticidad depende mucho del tipo de madera. Hemos dicho, tenemos madera dura, madera semidura y madera, entre comillas, blanda. El reglamento, que ahorita lo vamos a revisar, el código, que es el manual de diseño para maderas del grupo andino, maneja por grupos. Grupo estructural, le dice grupo estructural A, grupo estructural B, grupo estructural C. Se maneja de esa manera en el manual de diseño para maderas del grupo andino. En otros países tienen diferentes normas, códigos, y ahí hablan de clases selecta, clase A, clase 1, clase 2. Eso es un poco distinto, por ejemplo en Chile. Y no solamente es referencia al tipo de madera, la especie, también al acabado, a una presencia de defectos, a la veta que esté totalmente paralela, etcétera, ¿no? Es una clasificación más visual. Suponemos en estos grupos A, B y C, obviamente que la pieza está bien cortada, y no tiene deficiencias muy notorias que le van a bajar su resistencia. Se supone eso. Entonces tendría el módulo de elasticidad. Les voy a decir, para un grupo A, que es la madera que más resiste, hablamos de aproximadamente 95.000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Este valor de módulo es el valor de norma, el valor normativo, ya que al hacer un ensayo así a escala real, eso veremos en el capítulo 2, el valor es mucho, pero mucho más grande. Solo que este valor ya contiene o confiere dentro de su cálculo factores de reducción debido a que el material es natural y se deben considerar ciertas condiciones específicas y además, digamos, ciertamente como un factor de seguridad. Este módulo de elasticidad es clave porque le define, en esta pieza, define lo que es la rigidez. O sea, si uso como una viga, y yo voy a colocar unos apoyos, digamos en este sentido, y voy a colocar cargas que producen flexión. Entonces obviamente este elemento, como todos bien conocemos, va a flectar, va a tender a flectar, y esa deformación máxima se va a dar justamente en esta parte. Voy a suponer que está en el medio ya. Esta es la deformación máxima. Voy a colocar delta máximo, y delta máximo va a estar muy íntimamente ligado a la sección transversal. Así que coloquemos delta máximo, está íntimamente ligado, o va a ser mayor valor o menor valor en función de la inercia. Y la inercia depende obviamente de la base y de la altura de esta sección, y también va a depender mucho del módulo de elasticidad. Módulos altos, deformaciones pequeñas; módulos pequeños, deformaciones grandes. Entonces ahí está, digamos, el secreto de tener una deformación controlada. Infelizmente, si se fijan ustedes, este módulo es bastante pequeñito, siendo que la madera, el grupo es la madera más dura, la madera más competente. Pese a esto, este módulo es muy chiquitito, muy pequeñito. Si comparamos con el hormigón, hablamos de un módulo de elasticidad cuando menos, por lo menos el doble o el triple. En el acero ni que se diga. En el acero tenemos un módulo de 2.100.000 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Entonces realmente es significativa la diferencia. Por ese motivo que en la madera, esta deformación, sobre todo en vigas, que también se le llama, más que deformación, se le llama en término común flecha. Esta flecha es crítica para el diseño. Tú no puedes permitir que la flecha en una viga supere un valor límite establecido por los códigos, en este caso, que relacionan la luz entre un coeficiente numérico. Entonces esta flecha es límite y va a prácticamente gobernar
el diseño de esta sección. Es decir, al tener el módulo elasticidad, digamos, de una manera grupo A, no puedo hacer más que, no puedo subir este módulo. Lo que sí puedo hacer es jugar y incrementar la base, incrementar la altura. Usualmente modificamos la altura, ¿verdad? Pero las piezas de madera no vienen pues así como yo quiera. No puedo agarrar de una base de 10 centímetros y poner una altura, no sé, pues de 1 metro. No, no, no. Las secciones B por H, aquí vamos a colocar B por H, la sección transversal se llama escuadrilla. Es el término que se maneja coloquialmente en nuestro país. Esta escuadrilla tiene escuadrillas que son comerciales. Es decir, que ya las tienen predefinidas. Y además que no superan pues cierto valor. Porque, por ejemplo, troncas muy grandes en las que yo pueda hacer este corte. Imagínense, para cortar este corte radial, solamente la parte superior, entre la parte del duramen y antes de llegar a la médula, corto. Si aquí tengo, diremos, imagínense 1 metro, aquí 1 metro de altura de esa sección. ¿Cuánto debería ser el tronco? Imagínense, 2 metros, un poquito más, 2 metros y medio. Eso es imposible, ¿no? Que no se encuentran troncos tan grandes. Entonces, hablemos que esta altura, en la parte comercial, yo les digo, se limita menor a 30 centímetros. 29 centímetros usualmente el tamaño. Entonces, estoy muy limitado en vigas muy largas o con cargas muy, muy importantes a tener competencia en cuanto a la flecha. Que se puede hacer en esos casos, colocar apoyos intermedios o modificar esta sección transversal y componerla con una viga a cajón, una viga en forma de I, y podría agarrar y armar con maderas de esta manera una sección que sea más competente a lo que es la flexión, por ejemplo. Podría ser esto, efectivamente sí, otro tipo de solución, pero si la carga ya es muy grande, ya debería pensar ahí en cambiar de material, ¿no? Cambiar y no ser con una madera, hacer por ejemplo con hormigón o con acero. Todo va a depender del tipo de estructura que esté analizando, que esté proyectando. Si es un puente, por ejemplo, con una luz de unos 10 metros, obviamente va a ser difícil que lo haga con madera. Muy difícil. Tendrá que ser con hormigón o tendrá que ser con acero, ¿no? Eso es. Primera característica. Segunda característica es el coeficiente o el módulo de Poisson. ¿Sí? Este módulo es variable. Varía entre 0.1 a 0.3, depende de la especie maderable, y ciertamente en el comportamiento, tensión de formación y en la relación entre la formación longitudinal y transversal entra este coeficiente. Se tiene que ver ahí, si yo modelo esa estructura, el coeficiente de Poisson entra en el comportamiento estructural, en las relaciones tensión de formación. También el módulo lo tengo en 3 direcciones, en el sentido longitudinal, transversal y longitudinal. También, entonces sumamos un solo valor para una modelación de una estructura. 3. Tenemos, por ejemplo, lo que sería la resistencia a compresión. Esto lo voy a llamar resistencia a compresión. Y le pondremos que es, entre comillas, admisible. ¿Por qué es admisible? Porque el análisis de este tipo de material se lo hace en el rango elástico. Se ensayan piezas de madera estandarizadas, se lo lleva al laboratorio, se hace el ensayo, se encuentra la resistencia es real en rotura, por ejemplo a compresión, y se la modifica con unos factores que vinculan al contenido de humedad, a temperatura y diversos aspectos que diremos también toman en cuenta un factor de seguridad global del material. Este factor de seguridad toma en cuenta y reduce la capacidad. Digamos que en un ensayo real podría llegar a un valor muy grande. Hablemos de 400, 500, 600, 700, 800 kilos, o tal vez más kilogramos por centímetro cuadrado. Pero para fines de cálculo vamos a ver que el esfuerzo de compresión admisible máximo llega a valores pequeños, 145 en el grupo A, por ejemplo, kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, es algo que ahorita lo vamos a revisar de la norma. Este valor de FC tenemos paralelo a las fibras. También tenemos un esfuerzo a compresión perpendicular a las fibras. Copiaremos toda esta descripción. Aquí pondremos perpendicular. Y tú me dirás, pero ¿por qué perpendicular? No se entiende. A ver, si yo tuviese esta viga o este miembro sujeto a compresión simple,
sujeta a compresión simple. Entonces, dice esta fuerza así de esta manera. En el centroide, la fuerza, digamos, P1. Efectivamente, para P1 voy a trabajar con este esfuerzo de compresión paralelo a las fibras, que es la máxima resistencia que tiene la compresión este tipo de material. Pero si yo tengo, por ejemplo, una viga, no un elemento de compresión, y tengo estos apoyos que aquí los he puesto de manera nominal, yo podría agarrar y igual dibujar nomás este elemento, esta estructurita, de esta manera. Ahí está la viga, tiene sus fibras, que sí las vamos a dibujar de manera muy paralela, que mantenga ese concepto. Pero el apoyo que he materializado como un triangulito solamente para que se vea, usualmente no es así, ¿no? Entonces tenemos un apoyo de esta manera. Lo propio acá. Entonces viene ahí la pregunta. Este esfuerzo, compresión perpendicular, ¿cómo entra en juego? Digamos, tengo una carga puntual, una carga distribuida, no importa que produce flexión. En este caso, tenemos en los apoyos una reacción. Se genera una reacción de apoyo en los apoyos, en los extremos, ¿no? Una reacción le voy a llamar 1 y una reacción 2. Pero esto es puntual, pero legalmente esta reacción se distribuye en esta área de apoyo, aquí y aquí. Entonces va a depender mucho de esta longitud de apoyo, tanto de lo que sería este apoyo en hormigón, si quieres, como también de la madera que apoya. Entonces en la madera lo que va a intervenir es justamente este ancho, que le voy a llamar la distancia A, por ejemplo, acá, por el ancho de la sección, porque mi sección transversal, no tenemos que olvidar que tiene esta forma. Entonces, para un corte radial, también entra en juego esta distancia B. Entonces, esta fuerza, R2, digamos acá, entre esta área de apoyo, A por B, me da un esfuerzo que es de compresión, pero aplastamiento, lo voy a llamar esfuerzo de aplastamiento. Esta fuerza de aplastamiento en la madera es soportada por la resistencia a compresión perpendicular a las fibras. Esta resistencia a compresión perpendicular es mucho menor que la resistencia paralela a las fibras, efectivamente. Si aquí hablábamos de un valor de 145 en grupo A, aquí hablamos de un valor de 40. O sea, que no es en la tercera parte la resistencia a compresión perpendicular, pero con este valor se diseña este apoyo. Lo que uno hace es diseñar o esta base la confirma, o si no, este valor del ancho de apoyo también se puede diseñar. Pues también entra en juego en el comportamiento. Siguiendo este análisis, tenemos un 5, la resistencia en tracción. La voy a llamar resistencia F en tracción. Esta pieza con carga en tracción soporta muy bien en el sentido longitudinal. Esfuerzo en tracción paralelo a las fibras, así le llamaremos. Pondremos esfuerzo o resistencia a tensión o atracción paralela a las fibras o a la beta. Este esfuerzo es bastante alto, es muy comparable al esfuerzo de compresión paralela, es comparable, la madera soporta muy bien, diremos que es preferente en cuanto a la resistencia en tracción. Ahora hablemos algo similar que en el anterior ejemplo. Si hay un esfuerzo en tensión o en compresión paralelo, había un esfuerzo en compresión perpendicular, aquí también debería haber un esfuerzo en tracción perpendicular a las fibras, ¿verdad? De esa manera. Entonces, vamos a colocar acá lo mismo, perpendicular y aquí tenemos que pensar, imagínate, estas fibras que te acabo de explicar, que aquí lo podemos ver un poquito mejor en esta, déjeme borrar, no queda muy bien, ahora sí, podemos ver en esta diapositiva, si se fijan, estas fibras que están acá, decíamos,
hay que imaginar que son como unas láminas, como unas pajitas, ya que están una al lado de otra. Estas fibras tubulares huecas, como que indica la teoría, se van uniendo una con otras a través de un material cementante. Ese material cementante que las une es un material que no tiene la misma resistencia que estas como fibras longitudinales. Las fibras tienen bastante resistencia, aguantan muy bien a la tensión, a la compresión y a la flexión, pero el material cementante entre uno y otro elemento no aguanta mucho, aguanta muy poquito. Entonces, se supone que en un ensayo, al tener, por ejemplo, fuerzas de tensión, es decir, al colocar la pieza con una carga P en tensión, debería soportar algo, ¿no? Un ensayo debería soportar seguramente un valor numérico antes de producir unas rajaduras y posteriormente fallar. Sin embargo, esa resistencia es tan pequeña y la falla también es tan violenta, susceptible o explosiva, si se quiere, que la teoría maneja lo siguiente: la resistencia en tensión perpendicular a las fibras se considera nula, se considera cero. ¿De qué hay resistencia? Hay resistencia, pero para fines de cálculo se considera cero. Es digamos, el talón de Aquiles de la madera. No soporta nada o muy poquito en tensión perpendicular a las fibras. Es decir, nunca tú debes a una pieza de madera, sea viga, sea una diagonal, lo que tú quieras, nunca tienes que esforzarla en tensión perpendicular a las fibras. Eso es prohibido. Es el talón de Aquiles de la madera. En el acero no ocurre esto, ¿no? Hasta en el hormigón, diremos, tenemos cierta resistencia que se puede computar y se puede tomar en el cálculo, pero en madera es cero, no existe. Aquí vamos a colocar, entonces se considera cero. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Nunca se debe solicitar una pieza a tracción perpendicular. A la beta, ¿no? Fibra beta es lo mismo, ¿no? Es prohibidísimo, nunca se tiene que hacer, jamás. Ya, vámonos ahora a un punto 7 y tenemos la resistencia en flexión, Fm. Esto es resistencia a flexión. Si hablamos de flexión, nuestra pieza de madera, y para recordar lo que han visto en mecánica de materiales, tenemos una sección transversal, una viga, se viene la viga, y tenemos en este caso un diagrama de tensiones. Un diagrama de tensiones en flexión. Si la carga viene por arriba, tendremos compresiones en la parte superior, tendremos tensiones en la parte inferior, ¿verdad? Entonces ese es el comportamiento típico en el rango elástico. ¿Se analiza en el rango inelástico de la madera? No, solamente en el rango elástico. Aquí tenemos una compresión resultante, aquí tenemos una tensión resultante, para que recuerden lo que han visto en mecánica de materiales, y aquí tenemos un brazo, ¿no? Otra distancia que le voy a llamar, si quieres, A. El momento resistente es fuerza C por A, o si quieres también lo mismo, fuerza T por A. Entonces uno encuentra este momento resistente, el momento actuante también, en esta pieza, y uno tiene que comparar este esfuerzo, aquí lo vamos a colocar, esfuerzo igual al momento entre el módulo resistente de la madera, le voy a llamar S, en el rango elástico. Entonces conocemos que este valor de S no es más que decir la inercia entre la distancia C a la fibra más comprimida de tracción, ¿verdad? Recordemos eso, de esta fibra al centroide, C de esta fibra al centroide, también C porque es una sección totalmente simétrica,
Y yo creo que lo que tengo que verificar es que siempre, pero siempre, sigma sea menor o igual al esfuerzo admisible en flexión. Este esfuerzo admisible en flexión es bastante alto a comparación de los demás estados. Por ejemplo, en tensión, en compresión, Fm es más grande. En la madera del grupo A puede llegar incluso a valor de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Valor bastante alto, ya que la madera tiene mucha resistencia a flexión, a la flexión. Igualmente, este valor de Fm se lo calcula haciendo ensayos hasta la rotura de una viga pequeña a escala, y ese valor de rotura se lo afecta por unos coeficientes llamados de reducción, que toman en cuenta bastantes principios y criterios que en definitiva se lo puede tomar como un factor de seguridad. Y si Fm es 210, seguramente que el esfuerzo de rotura tranquilamente llega a valores de 600, 700, un poquito más, 800 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, digamos que por ese motivo es que las estructuras se dimensionan en el rango elástico. Minora la resistencia, pero también los esfuerzos tienen que estar en el rango de trabajo. Por último, tendríamos, y no menos importante, la resistencia al esfuerzo de corte. Lo voy a llamar esfuerzo en corte. Así lo voy a llamar. Así que es también F sub B chica. También así maneja la norma. Entonces, resistencia al corte. Van a encontrar en mucha literatura también la palabra cisalle. Es sinónimo. ¿Sí? Entonces voy a copiar la misma viga que está acá, para no perder el tiempo. Esta misma viga. Y les voy a preguntar. Para este caso, que les acabo de mostrar, esto no es necesario que lo pongamos acá, esto ya hemos explicado arriba. Para este caso, para esta viga, con esta carga, hallamos un diagrama de corte. Ciertamente, un diagrama de corte. Para cada puntual está muy bien dado. La pregunta es, para esta viga, con esta geometría, con esta longitud y digamos tipo de apoyos, el esfuerzo cortante, que todos conocemos que en un punto cualquiera, sacando un cubito diferencial en cualquier punto, ¿no? Tenemos esto, si se acuerdan de mecánica de materiales, tenemos un esfuerzo cortante que viene en el sentido, cortante vertical si quieres, que tendería a estar en el sentido, pero también se compensa en el otro, para encontrar equilibrio. Entonces en cualquier punto tenemos un cortante vertical y un cortante horizontal, actuante. Y que para secciones rectangulares como las que les estoy mostrando, tiene una metodología de cálculo en el rango elástico. Y ¿se acuerdan? El cortante no es más que decir la fuerza de corte por el primer momento estático de área entre la inercia por el espesor, en este caso la base de nuestro elemento. Es la ecuación fundamental de cálculo de esfuerzo cortante. La pregunta es, para esta viga, sabiendo que en un punto cualquiera, según lo que aprendí en mecánica de materiales, en cualquier punto, el esfuerzo actuante cumple esta condición en cualquier punto. O sea que hay un cortante horizontal y un cortante vertical, que tú lo puedes calcular en función de las cargas, ¿verdad? De diagrama de cortante. Seguramente que el cortante máximo se va a dar cerca del apoyo, seguramente, cerca del apoyo, y el esfuerzo se distribuye de manera como la que aquí voy a mostrar. Entonces nos acordamos de esto. Este diagrama de corte, que prácticamente es algo que hemos aprendido todos. Si el diagrama de tensiones era de una manera, el diagrama de corte, decíamos, es a la inversa. En este tipo de secciones es máximo en el medio y es mínimo o prácticamente cero en los extremos. Eso es por criterio estructural. Aquí tenemos el tau máximo, que va a estar justamente en el eje neutro, en el medio. Aquí tenemos cero. A la inversa, que es lo que tenemos en flexión, que es máximo en los extremos y nulo en el eje. La pregunta es, ¿qué cortante voy a tomar en cuenta para el diseño? Voy a ponerle letras, ¿sí? El vertical le voy a llamar tau 1 y el horizontal tau 2. Tau sub 2. La pregunta ahí está. Entonces a la gente, sobre todo la gente que ha hecho hace poquito
resistencia de materiales, ¿cuál tomo en cuenta? ¿Tau 1, Tau 2 o cuál es indiferente? Como en el acero, es indiferente, no importa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería más crítico o es indiferente? ¿Qué dicen? En magnitud, ingeniero, sería la misma y lo correcto sería trabajar con la horizontal, ya que es paralela a las fibras, va a tender a desplazarlas. En magnitud siempre es lo mismo. Esto de acuerdo a lo que han visto en resistencia de materiales. No puede cambiar. Si no fuese lo mismo T1 y T2, no estaría en equilibrio una parte de la pieza y tendría que estar girando, ¿no? Eso no ocurre. Y ya, como dice su compañero, lo más crítico es el esfuerzo horizontal. No es que sea más grande en magnitud. Tau 2 es igual a Tau 1, efectivamente. El cortante 1 es igual al cortante 2 en magnitud. Pero en efecto, pero el efecto es crítico el corte horizontal. ¿Por qué el horizontal? Porque la madera, como dice el compañero, son unas fibras, ¿verdad? Esto que vimos, vimos acá en 3 dimensiones, lo mismo pues aquí, ¿no? En esta imagen. Entonces, al igual que dijo su compañero, las fibras, decíamos, son como unas pajillas que se unen a través de un material cementante que no es tan fuerte o no resiste tanto como las pajillas. Si yo veo el sentido vertical, en el corte vertical, imagínense, para que falle esta viga, deberían romperse, debería fallar todos estos valores, estas pajillas en sentido vertical, deberían cortarse, ¿verdad? Y eso puede darse el caso, pero digamos que la madera tiene una mayor resistencia en ese tipo de corte. La menor resistencia va a ser el cortante horizontal, porque entre fibra y fibra tenemos ese material cementante que no aguanta mucho. Entonces el cortante horizontal es la menor resistencia en corte de una pieza de madera. Entonces digamos acá, este esfuerzo de corte o de cizalle, digamos que es el horizontal. En los ensayos se encuentra el cortante horizontal para ver el cortante entre pieza y pieza. Eso es lo que se hace, el cortante horizontal. Entonces, la pieza de madera, tú la calculas los esfuerzos máximos, el tau máximo, y tú comparas contra el esfuerzo cortante horizontal, que nos da eso la norma, y obviamente esto también aquí lo he notado, es admisible. Igual se encuentra en ensayos, y se lo involucra con un factor de seguridad. Esta resistencia en corte es pequeñita, les cuento. Ronda para el grupo A 15 kilogramos por centímetro cuadrado. Bastante chiquito comparado, por ejemplo, con la flexión o con la tensión o la compresión. Sin embargo, usualmente este valor se lo usa en vigas. Usualmente para una viga común no es un valor crítico. Es decir, más crítico, o sea, la dimensión de la base de la altura de una viga va a estar gobernada más por la flecha, decíamos, por el módulo de elasticidad, que es tan pequeño, por la deformación, la flecha, o por la flexión. Por el cortante difícilmente. Alguna vez sí, una viga muy cortita, con cargas puntuales muy grandes, podría darse el caso, pero no es lo frecuente, no es lo más común. ¿Sí? Ahí está. Entonces esos son los parámetros mecánicos más importantes, recapitulando. Módulo de elasticidad, que tenemos 3 en el espacio, pero el principal es el longitudinal. Coeficiente de Poisson, que tenemos también 3 en cada eje, pero también el principal es el longitudinal, y tenemos variación entre 0,1 y 0,3. Esfuerzo en compresión admisible paralelo a las fibras, perpendicular a las fibras. Esfuerzo en tracción paralelo en las fibras. Esfuerzo perpendicular en tracción no existe, se considera cero. Nunca tenemos que descargar una pieza en tracción perpendicular a la fibra. Un esfuerzo a flexión admisible, también acá lo hemos colocado, admisible, y también un esfuerzo cortante admisible. ¿Sí? Eso sería en cuanto a los parámetros mecánicos más importantes. Veremos ahora los ensayos la clase siguiente, el día sábado, con qué ensayos sacamos estos parámetros, cómo se hacen los ensayos, y vamos a ver con unas imágenes o unos videos. Lo óptimo sería ir al laboratorio con unas piezas y verificar el ensayo. Tenemos el laboratorio equipado en la facultad, y seguramente eso trataremos de verlo, si se puede, al final del semestre, si es que nos permite la pandemia, ¿no? Eso es. Volvamos a nuestra diapositiva y continuamos.
Esta parte que ya también le habíamos tocado, referido a las familias maderables, decíamos, de manera general tenemos dos tipos de familias. Unas son las maderas tropicales, también llamadas latifoliadas. Es un nombre un poquito raro, ¿no? Son nombres botánicos, entenderán ustedes. Latifoliadas. Más sencillo es decir tropicales, ¿no? Y maderas coníferas o de climas más templados. ¿Hay diferencia entre familia y familia maderable? Sí. Entre especies, sí. Por ejemplo, de manera general, las maderas tropicales son más duras, más pesadas y por ende más resistentes que las maderas coníferas, ¿sí? En cuanto a la parte botánica, sí, la parte del tipo de árbol, la forma de la copa, hemos explicado, sí hay variación con las maderas tropicales, definitivamente. El ejemplo más típico de una madera conífera es la madera pino, por ejemplo, el pino. Entonces, que de la madera latifoliada, las maderas tropicales, un ejemplo claro en nuestro país de la madera más resistente es de la madera almendrillo, les decía, ¿no? Y ahorita vamos a ver lo que tenemos en la norma. Entonces, de manera general, los bosques andinos, que uno dice, piensa en andino algo de altura, frío, ¿no? Piensa, no, en realidad, en bosques andinos tropicales. En Cochabamba tenemos, en Bolivia tenemos parte diremos que es tropical, subtropical, y también tenemos parte alta. Y también hay algunos árboles en la parte alta, efectivamente. Tenemos también pinos, no hay donde perderse. Pero de manera comercial, los bosques que no son andinos, o que son, digamos, de tierras altas, no son muy extensivas. O sea, no hay áreas tan grandes para poder explotar. Por esa manera es que se considera que la parte comercial serían los bosques tropicales y subtropicales. ¿Qué departamentos tienen estos bosques? Santa Cruz número 1, Beni, Pando, Tarija, Chuquisaca y Cochabamba. La Paz también tiene un gran potencial en la parte norte, la parte de Yungas, como no. Y también Potosí tiene una pequeña parte. Creo que el único departamento que está muy así escaso en tema de bosques tropicales es obviamente Oruro. No tiene. El resto tiene parte, tiene potencial, ¿sí? Entonces decíamos de manera fundamental parámetros mecánicos. Acabamos de revisar acá. Tenemos resistencia y rigidez. La rigidez gobernada por el coeficiente de Poisson y sobre todo con el módulo de elasticidad. Resistencia con todo esto que acabamos de ver. Resistencia a compresión, tensión, flexión y corte. Entonces, usualmente, maderas latifoliadas o tropicales tienen mayor capacidad que las maderas coníferas. A una misma densidad, o sea, a un mismo peso, tiene mayor capacidad. Hay algunos casos especiales donde no se cumple la regla, pero de manera general. Entonces esto, viendo de manera, si se quiere, microscópica, habíamos visto ayer, la diferencia. O sea, realmente viéndola de manera así muy detallada, el tronco, la parte del duramen, fíjense, está muy claro, ¿no? O sea, la parte hueca que tiene la madera conífera, en cuanto a las fibras, si hacemos un análisis de densidad, o la cantidad de huecos comparado con lo que hay madera, en comparación a la madera latifoliada, hay una gran diferencia. Entonces, las maderas latifoliadas tienen mayor densidad, por eso molecular, y por tanto mayor resistencia, usualmente, ¿sí? Ahí está. Las partes de un tronco, que es importante reconocer, saber que de un tronco, aunque de 1 metro, no todo es aprovechable para la parte estructural, solamente la parte del duramen, solo eso. Y ojo que hay que descontarle la médula. Entonces verán que de un tronco bastante grande no hay mucho aprovechamiento en cuanto a madera estructural. Efectivamente, la corteza y las demás partes antes del duramen se utilizan para cierto tipo de trabajos. Por ejemplo, el acerrín se utiliza para poder hacer cierto tipo de trabajos, o también cierto tipo de elementos melamínicos, ¿verdad? Pero la parte que nos interesa como ingenieros civiles es la parte central, diríamos la parte más de uso estructural para la madera aserrada, es decir, cortes en la pieza, es el duramen. Ahora, esta parte ya es nueva, ¿no? Lo vimos ayer. Y es un dato muy importante. Según la literatura, en el mundo hay alrededor de 17.000 especies de maderas. Obviamente esto, digamos que no es definitivo. Se sigue investigando, hay bosques todavía, entre comillas, vírgenes, donde se van descubriendo todavía especies, en este caso animales y vegetales, ¿sí? Pero ese es un número que lo tenemos que tomar en cuenta. De las cuales, solo para carácter comercial, es decir, para poder tener madera estructural, solamente unas 400
¿sí? Se tienen a nivel mundial, o sea que realmente no todo nos va a servir. Ahora, para fines estructurales, si vamos a comerciar también entre lo que es obviamente muebles, ¿no? Serían solamente unas cuantas, docenas. Ahora, esta norma que les voy a mostrar se llama Manual de Diseño para Maderas del Grupo Andino. Les voy a explicar de cómo viene, cuál es su historia. Este manualcito que les voy a mostrar, está en la plataforma por si acaso la pueden descargar. Yo lo voy a abrir. Denme un segundo. Manual debe estar por acá. Denme un segundo, voy a dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Ese documento lo ha hecho, si lo pueden ver en la pantalla mejor me confirma. Se puede ver, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Perfecto. Aquí en la parte de arriba, si se fijan, dice Junta del Acuerdo de Cartagena, Path Report. Los países andinos que compartimos, si se quiere, bosques tropicales o subtropicales con bastante parecido, se han juntado en el año 1983-84, o sea, hace mucho tiempo atrás, para generar este manual de diseño. Este manual de diseño no solamente toma en cuenta lo que es la parte estructural, aquí podrán ver ustedes aquí una imagen, la parte estructural, ¿verdad? Sino la parte de identificación de especies, clasificación visual, metodología para el corte, secado, parámetros mecánicos, como también ya detalles constructivos para construir edificaciones, usualmente viviendas de madera, de tipo de acabados, cubiertas por ejemplo, y generar también por último unas tablas de ayuda o de diseño, como también algunos catálogos y ayudas adicionales. ¿Sí? En este caso este manualcito del año 84 se ha generado por esta junta y qué países lo conforman. Ahí tenemos a Colombia, porque Cartagena es en Colombia, ¿verdad? Tenemos a Ecuador, a Venezuela, Bolivia y Perú. Son los 5 países que conforman este acuerdo de Cartagena. El motivo ha sido el siguiente: a nivel mundial ya la madera se usaba de manera extensiva y en estas regiones se tenían pocos datos. ¿A qué me voy? La literatura, todos conocemos por ejemplo en nuestro país, si hablamos de hormigón, ¿de qué hablamos? Si hablamos de hormigón, usualmente hablamos de normas extranjeras, o sea, hablamos de normas europeas, como la norma española, o normas norteamericanas, como la norma ACI. De ahí viene la norma o los códigos de diseño que utilizamos. Por ejemplo, actualmente tenemos la NB1225, que es la norma de hormigón, y que prácticamente es una copia un poquito estilizada, si se quiere, o adecuada de la norma ACI. Antiguamente, antes de la NB1225, teníamos la CBH87, que es la norma boliviana, el código boliviano del hormigón, que se ha hecho el año 87. ¿Y de dónde viene? Es prácticamente una copia de la norma española de aquel entonces. Entonces adecuamos usualmente ese tipo de normas para el diseño. Entenderán que eso pasa no solo en Bolivia, pasa también en Sudamérica, prácticamente en todos los países. Pero hay también países que destacan, ¿no? Como Chile o como Brasil, que hacen sus propias normas. O sea, hacen investigación, efectivamente se basan en investigaciones pasadas y en líneas o digamos en fuentes digamos de diseño o fuentes digamos de criterio para basarse y hacer investigación propia y encontrar sus normas particulares para cada país. Esto lo hace Brasil, lo hace Chile, también lo hace Argentina. Son países, diremos, que de una manera muy correcta y seria adecúan pues las normas, ¿no? No solamente copian el contenido, sino que adecúan, ¿sí? Digamos que lo que se ha hecho también en Bolivia de adecuar lo que es un poco la ACI o antes la norma española, no tiene tanto problema, porque el hormigón, que se compone de grava, de arena, de cemento y agua, ciertamente es uniforme a nivel mundial, o sea que no debería diferenciarse mucho un hormigón hecho en Estados Unidos con un hormigón hecho en Bolivia, ¿no? O sea, hay diferencias un poco en los materiales, pero de manera general la técnica y el comportamiento es similar. ¿Estamos de acuerdo ahí, verdad? En caso de la madera, no es así. Tenemos maderas, hemos dicho, coníferas y maderas tropicales. El problema es que en Estados Unidos, si ustedes un poquito investigan, como llegaron en este caso los inmigrantes, Estados Unidos era realmente un continente, o realmente aparte del continente americano, muy rico en bosques. Tenían ellos bosques de los dos tipos, de la parte, en este caso, conífera, como de la parte tropical. Tenían los dos.
pero para hacerse, digamos, su crecimiento industrial, para poder captar, debemos poder hacer sus construcciones, caminos y demás, han ido deforestando con los años y solamente han mantenido los bosques de maderas coníferas. Las latifoliadas las han prácticamente extinguido, ya no existen en ese continente. O sea que lo comercial, si se quiere, ya es las maderas coníferas. Que hay maderas muy buenas, coníferas, excelentes, existen. Por ejemplo, al ver la literatura van a encontrar que ya le dan mucha importancia a la madera roble, a la madera, en este caso, alpino amarillo del sur, le llaman ellos, y a la madera que es el abeto Douglas, que tiene un código específico. Son maderas muy resistentes y muy buenas de las coníferas, y ellos hacen el diseño y todas sus tablas y esta parte comercial con ese tipo de maderas, ¿no? De que hay otras especies, obviamente que hay, pero lo fundamentales son esas, ¿no? Son maderas coníferas. Entonces, toda la investigación, todos los ensayos, todas las normas norteamericanas se han hecho para esas condiciones, para maderas, en este caso coníferas. Lo mismo ocurre en Europa. En Europa, uno de los países puntales o pioneros en cuanto a ingeniería, por ejemplo, es Alemania. En Alemania las normas DIN manejan igual maderas coníferas, pero es que lo que tienen en Europa, no tienen maderas ellos tropicales. En toda Europa, en digamos España también. Entonces, ahí tenemos una gran diferencia. Países de Sudamérica, países andinos, que tenemos bosques tropicales y que además sabemos que las maderas tropicales tienen muchas mayores capacidades de manera general que esas maderas, no podríamos adecuar o copiarnos tal cual en extenso. A un principio se hizo así, ¿no? A un principio agarraban, digamos, una persona, cogía la norma norteamericana de aquel entonces, la norma DIN o la norma española, y hacía sus diseños, ¿no? Y se ha encontrado que algunos casos estaban muy sobredimensionados, o en algún caso estaba un poco subdimensionado, algún aspecto particular. Entonces no podíamos seguir así con esa incógnita de cómo se comporta nuestra madera comparado a las normas internacionales. Y lo que ha hecho, en este caso, Pat Refort, ha hecho una reunión para decir, bueno, ahora hagamos ensayos, hagamos nuestra investigación propia y tal vez basémonos en las normas internacionales un poquito, pero hagamos todas las pruebas referidas para hacer el diseño de maderas para maderas tropicales. Es así que este acuerdo de Cartagena ha generado este documento y digamos que llaman investigadores a los países andinos a sacar muestras y hacer los ensayos y pruebas correspondientes, ¿sí? Entonces fíjense, aquí nos indica que Pat Refort, que esta junta se inició, o sea, se organizó en el año 75 y se dio trabajando hasta que esta norma salió en el año 84, ¿no? Es un trabajo bastante arduo y han tenido que, en este caso, hacer esta normita, y aquí indica claramente que esta publicación constituye el primer manual de diseño para maderas, perdón, tropicales, que se edita en el mundo. O sea, no había referencias en el nivel mundial. Seguramente que maderas tropicales también hay en Brasil, hay en África, pero digamos que no había algún documento. Al igual que otras diferentes de naturaleza emanadas de este proyecto. Cumplirá un importante papel en la compleja y difícil tarea que deberá seguir acometiendo hasta lograr que se incorpore efectivamente a nuestras economías el recurso renovable más importante que cuenta la subregión, es decir, los bosques tropicales, ¿no? O sea, que entonces igual no se hacía mucho, no se construía mucha madera porque se desconocía, había gente que decía que la madera no servía, que era mejor el hormigón, como ahora, ¿no? O sea, es por desconocimiento. Entonces, esta junta se ha hecho justamente este año, imagínense, y hasta ahora decimos que realmente la madera es el material más ideal, más amigable con el medio ambiente y que además si se maneja muy bien, es un material totalmente que tiene un potencial casi infinito porque puede ser renovable, ¿no? Entonces aquí tenemos este manualcito. Solo impreso este documento en Lima, en el 84, sin embargo, la junta se ha hecho en Cartagena, en Colombia. Y digamos que todos los países que incorporan, que incluyen esta subregión andina, siguen esta norma. Hasta el día de hoy les cuento. No ha habido otra mejora. Y les voy a mostrar normas, por ejemplo, de Ecuador o de Colombia o de Perú, que básicamente siguen la misma idea. Solamente un poquito lo han adecuado, si quieren, a lo que sería el SI, pero no han mejorado más de esto. Y hay algunas observaciones al respecto, que se las vamos a ver trabajar el día sábado. Entonces, inicialmente voy a mostrarles, fíjense, que aquí he trabajado la entidad del Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios de Bolivia, es decir, cada entidad definida por cada país. En este caso, Santa Cruz ha sido, digamos, el puntal para este manualcito, para esta norma.
Y tenemos aquí una serie de apoyos de investigadores y ingenieros, como también, ¿no?, arquitectos que han apoyado en la elaboración de este documento, de este manual, ¿sí? Entonces vamos a ver, en capítulo 1 dice la madera, y nos habla prácticamente de la parte teórica de las maderas latifoliadas y las maderas coníferas, se va explicando al respecto. También explica qué ha hecho el Pats Refort, esta junta de Cartagena, qué es lo que ha hecho, cómo ha estudiado las maderas, qué tipo de maderas ha estudiado. Entonces ha encontrado una serie de datos, aquí un ejemplo nomás de un tipo de ensayo, se llama esfuerzo de rotura, es el esfuerzo a, digamos que a flexión, perdón, de una madera, de una probeta, y fíjense, se encuentra una serie de puntos, de valores distintos, inclusive para una misma especie maderable. Entonces no es tan constante. Todo en hormigón no puede esperar algo más constante. Imagínense en la madera algo más variable. Entonces hay mucha variación, y lo que ha hecho digamos, esta norma es uniformizar y sacar como una media. Y se dan cuenta. Entonces ahí está. Y va explicando cómo se ha normalizado de manera general y qué tipo de resultados han ido manejando para cada región. Lo que nos interesa acá es básicamente lo fundamental, es que primeramente lo que han hecho es un listado de las especies que han estudiado, que han investigado. Tenemos nombre científico, tenemos nombre común, país y densidad básica. Ahorita vamos a hablar de este valor de la densidad básica. Entonces tenemos, fíjense, por país, y vamos viendo, por ejemplo, en Bolivia tenemos la primera especie maderable, coquino, ya, que tiene una densidad de 0,62. Eso está en gramos por centímetro cúbico. Entonces, si se fijan, a diferencia de las otras maderas, parece que están cercanas ahí, tiene una densidad un poquito más grande, y así para cada especie. Maderas con densidades pequeñas, maderas blandas, maderas con densidades intermedias, maderas semiduras, y maderas con densidades altas. Aquí vamos a buscar una, por ejemplo, 0,74, fíjense esta, o 0,8 también hay, es la madera dura. Y así para cada país han ido investigando. ¿Qué es lo que ha pasado? Solo han investigado, en este caso, vamos a ver cuántas especies. 104 especies maderables de 5 países. Para lo que es Bolivia, no se ha hecho mucho. Para Bolivia, como aquí indica, solamente 20 especies han sido estudiadas en la tabla. 20. En Bolivia hay mucho más, pero por supuesto que hay mucho más. Solamente ha sido el tema de tiempo y el tema económico. No podían hacer más investigación. Entonces, han hecho lo que han podido para poder encontrar. Aquí tenemos un ejemplo. Esta madera, la madera Ochoa, es la madera, yo les digo, más utilizada a nivel Bolivia. Es una madera, si se fijan, blanda, pero que sirve, por ejemplo, para hacer tableros o para hacer encofrados. Una madera muy usada a nivel nacional, el Ochoa. Y infelizmente el 8, vamos a ver más adelante, que no tiene, si bien la han estudiado para encontrar densidad básica, así ensayos específicos para encontrar las resistencias en tensión, compresión, no tiene. Sin embargo, se la ha clasificado como grupo C. Por analogía se puede adoptar el grupo C. Eso ahorita voy a explicar, ¿sí? Esta parte igual la habíamos ya explicado el día de ayer. Las 3 dimensiones principales en la madera. Y yo decía que la madera es un material anisotrópico, que la madera responde distinto a las cargas que vienen, en este caso, en cualquier dirección. Tiene propiedades mecánicas distintas. Llámese módulo de elasticidad, llámese resistencias, llámese, en este caso, coeficiente de Poisson. Pero para fines de cálculo se simplifica esa parte anisotrópica y se maneja que la madera es ortotrópica, es decir, que tiene 3 direcciones principales. Una tangencial, una longitudinal y una radial. Y de las 3 direcciones tenemos también 3 módulos de elasticidad, tenemos 3 coeficientes de Poisson y tenemos 3 tipos de parámetros de resistencia. Por ejemplo, resistencia de compresión paralela perpendicular a las fibras, tomando en cuenta las direcciones también, ¿no? Entonces es así. Pero ya para un diseño como tal, como les mostraba acá, para una viga, por ejemplo, o una columna, como está aquí. Entonces aquí ya se simplifica un poquito, ¿no? Tengo esta pieza. Yo sé que no puedo cortar una viga, digamos, de 2 metros o 3 metros de manera transversal, porque la dimensión de la tronca impide, ¿no? Decíamos otra vez para recordarles, de la tronca, a mí todo no me va a servir. De la tronca me va a servir a mí solamente la parte, si se quiere, que está por acá, el duramen, ¿no? La parte externa no me va a servir. Y como también la parte de la médula no me va a servir, entonces no es mucho lo que yo puedo aprovechar.
De esto que no es mucho que yo puedo aprovechar, entonces decíamos, difícilmente una viga y yo voy a cortar en sentido transversal, ¿no? O sea, porque esa dimensión no es muy grande. No es muy grande. Hablamos de hasta 1 metro, ¿no? Entonces no podría cortar una viga en el sentido, porque tampoco me va a permitir. Las vigas se cortan en sentido longitudinal, en sentido paralelo a la grano o a la fibra, a lo largo. Si esta lo mide unos 10 metros, 12 metros, 15 metros, en ese sentido. El largo de las piezas oscila entre los 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros y el largo máximo son 6 metros. ¿Por qué máximo? Porque es lo máximo que tú puedes transportar en un camión. Largos mayores no es frecuente, no es usual que se pueda conseguir, pero se puede pedir, ¿no? Aunque también al momento de secar el material, si es muy largo, tiende a aparecer más defectos o más deficiencias, también es algo cierto, ¿sí? Aquí tenemos un corte totalmente real de una pieza, ¿no? Tenemos aquí las fibras, se puede notar ahí, ¿sí? Entonces, si tenemos la pieza como debería quedar. Esta pieza al ser cortada, queda con unas aristas, ¿sí? Y para que sea, digamos, manejable, transportable y vendible, luego del secado, se debe hacer un cepillado de las caras, se debe cepillar. Entonces, ahorita vamos a ver las dimensiones cepilladas y las dimensiones, digamos, no cepilladas o digamos, dimensiones comerciales. Eso ahorita vamos a hablar. Pero lo importante es que entiendan que las 3 direcciones hacen que el material sea ortotrópico. Como tú defines, por ejemplo, una estructura de madera en un software, tendrías que definir como material ortotópico, colocar las propiedades mecánicas en las 3 direcciones. Sin embargo, en el cálculo, si tú agarras solamente una viga, solamente una columna o un tensor, se simplifica. Lo fundamental es la dirección longitudinal, ya sea en el módulo de elasticidad, constante de Poisson, lo referido a la tensión o la resistencia a compresión en tracción longitudinal, la resistencia a compresión, en este caso radial o perpendicular, si tienes el caso, por ejemplo, de tener una viga para su apoyo, decíamos, y la resistencia en cortante horizontal, ¿no? Se ha cortado la imagen, ahora sí otra vez. Eso hay que entenderlo, ¿sí? Ahora, dicho todo esto, ya desde un punto de vista, si se quiere, más químico, esta parte también es importante conocer, ¿no? Aproximadamente la madera tiene esta composición química. Puede variar, pero es algo aproximado. Tiene 60% de celulosa y 28% de lignito. Y otro tipo de compuestos químicos en menores cantidades. La celulosa es la composición, diremos, de la estructura de las fibras. Y este lignito es como el material cementante, es lo que une las fibras, lo que les decía. Lo más resistente, lo que más aguante, le da más digamos, rigidez, también flexibilidad, es la celulosa. La parte de, digamos, del pegamento no es tan capaz ni tan resistente como la celulosa. Entonces, de ahí viene esta parte de las capacidades que habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Entonces, usualmente las fibras en madera miden aproximadamente 1 milímetro hasta 8 milímetros. Si se dan cuenta, para maderas duras el tamaño de las fibras es más pequeño y para las maderas blandas es más grande. ¿Por qué? En menor tamaño de fibras, mayor resistencia. Hay una mayor densidad y concentración de fibras en un mismo volumen de madera, ¿no? Para tener una idea muy, muy puntual. Esta parte de la estructura del tronco ya la hemos estudiado en una imagen mucho mejor que la que está aquí. Solamente a manera de seguir explicándoles, hay diferentes alternativas de imágenes para poder entender. Esto ya no es tan importante. Solo lo importante es saber que el duramen es la parte estructural, la parte que tienes que aprovechar para, en este caso, la madera como tal, la madera estructural. Muy bien, en cuanto a la norma o manual de diseño para maderas del grupo andino, tenemos 4 secciones. Ahorita vamos a explicar sección por sección. Este manualcito, que es del año 84, no hay otra edición más moderna, por lo menos para Bolivia. De ahí cada país, les cuento que ha sacado su propia versión. Entre que, digamos, la ha reeditado. Por ejemplo, Ecuador tiene la norma NEC. La NEC de madera, que es, digamos, prácticamente el mismo manual, con los mismos parámetros, solamente que de una manera más actual. En Perú lo mismo, en Colombia lo mismo, en Venezuela desconozco, pero en Bolivia no tenemos más. La primera parte de la norma, ¿de qué trata? La primera sección. Trata de características y propiedades generales, tratamientos de protección de la madera y normas de calidad. O sea que es una parte más general
que si bien es importante, estructuralmente para diseñarlo no sirve mucho. Sin embargo, y el capítulo 1 nos define grupos estructurales, es decir, cada madera que es estudiada por la norma la va clasificando en grupos estructurales. La segunda sección trata de la construcción en madera, es decir, orienta al contratista o al constructor, como también al arquitecto, acerca de detalles constructivos y de cómo edificar, por ejemplo, una vivienda en madera, desde la parte de la fundación, los pisos, todo esto, incluso con imágenes muy explicativas. Y también habla de la protección ante el fuego, de qué se debe hacer para proteger la estructura ante el fuego. La tercera sección, que es la que más nos interesa, es la parte del diseño estructural. Incluye tablas con resistencias, módulos de diseño, requisitos de rigidez, ecuaciones de cálculo y verificaciones ante distintas solicitaciones, como también ayudas de diseño, que son tablas y gráficas estandarizadas. La parte que más vamos a ver nosotros en este semestre es esta. La cuarta parte ya son recomendaciones para la elaboración de planos, glosarios y términos usados en los distintos países en la parte andina, como también tablas de diseño, tablas que ahorita les voy a demostrar. Haremos énfasis en el curso en la tercera sección, obviamente, pero toda la norma es importante, todo. Por ejemplo, en el tema de los planos y en el tema de plantear, por ejemplo, una edificación en madera, cuando hagamos un proyecto, obviamente es importante. Aquí le vamos a mostrar. Es importante ver pues las imágenes. Fíjense que las imágenes de la parte 2 están en 3 dimensiones, ¿no? O sea, son imágenes o detalles bastante interesantes que a uno le facilita en este caso, por ejemplo, la construcción, cómo se tiene que hacer desde las cimentaciones, la parte de la evacuación, en este caso del agua, para la humedad, y todo lo referido al diseño y a la conexión, por ejemplo, de elementos diagonales, la parte de la fundación de una columna de madera, etcétera. O sea, realmente es una norma bastante buena, tiene bastantes tablas y detalles constructivos. Aquí tienes, por ejemplo, un muro, cómo se construye con estos elementos rigidizadores, realmente es importante, ¿sí? Importantísimo. Y la parte 3 tenemos recién lo que es las tablas de diseño. Aquí está la parte 3, nos dan parámetros de cálculo y ya entra por capítulos, entra con vigas, viguetas, luego sigue con columnas y entramados, para acabar después con las conexiones, ¿sí? Conexiones con clavos, conexiones con pernos. Y la parte final, la parte 4, hay unas tablas muy interesantes, como la tabla número 13, aquí les voy a mostrar. La tabla 13 nos da las secciones o las dimensiones comerciales, las escuadrillas comerciales. Eso ahorita vamos a hablar en este momento. Entonces, algo más que también es importante entender. Los grupos estructurales están definidos en el manual. O sea, si se dan cuenta, hay 104 especies que han sido analizadas. Ahora la idea era clasificar. No podían entregarnos una norma con 104 tablas para cada especie. O sea, sería difícil. Además, entre especie y especie, en un país a otro, han encontrado diferencias, les cuento. O sea, el ochó, por ejemplo, que hay en Bolivia, no es igual que el ochó que he encontrado en Perú o que he encontrado en Venezuela. Si bien la familia, el nombre científico es similar, como también las características botánicas, la madera estructural tiene cierta diferencia. Y eso es algo obvio, ¿no? O sea, el mismo suelo es distinto, no es tan igualito. El clima, la altura exactamente no es la misma. El tema de la lluvia y el viento no es el mismo. Por ese motivo que la madera sufre también este cambio, estas particularidades, ¿no? Y seguramente habrá que investigar muy bien. Si han hecho la investigación en Santa Cruz, de por ahí también en el Chapare o en Cobija, no es exactamente la misma resistencia, por ejemplo, de una madera ocho o una madera almendrillo. Entonces también hay algunas diferencias. Y si imaginan ustedes hacer tablas para cada región, o sea, la norma sería demasiado ampulosa. Por tal motivo, con mucho criterio, lo que ha hecho la norma, lo que han hecho los investigadores, han hecho grupos. Son 3 grupos estructurales: grupo A, grupo B y grupo C. El grupo más resistente es el grupo A, madera dura; grupo B, madera intermedia o semidura; y grupo C, madera, si se quiere, entre comillas, blanda, ¿sí? Las 3 maderas sirven para hacer estructuras, preferentemente la madera, el grupo A y B. El grupo C más para estructuras, si se quiere, secundarias o temporales, como por ejemplo los encofrados.
Entonces, de manera general, dice lo siguiente. Del grupo A es la madera con mayor resistencia. Así que así está el grupo C, que son los de más baja resistencia. De manera general, la clasificación de la norma la hace por densidad básica. Ahorita vamos a hablar qué es densidad básica, que está en gramos por centímetro cúbico. El grupo A clasifica entre 0,71 y 0,90, grupo B entre 0,56 y 0,7 y grupo C entre 0,44 y 0,55. Son los tres rangos que tiene la norma. Es decir, si ahora investigamos una especie maderable que no tiene la norma, que no ha visto en Bolivia, porque en Bolivia solo han visto 20, y nos sale una densidad básica de 0,885, podemos asimilar al grupo A. Y así en cada grupo. Tú me dirás, eso es bastante, si se quiere, muy, digamos, muy general, o tal vez no está tan bien especificado. ¿Por qué? ¿Quién me asegura que si tengo una madera que la investigo, que no está en el manual, y que me sale 0,80 su densidad básica? La coloco acá y manejo parámetros del grupo A, y les voy a mostrar por qué aquí en la norma. Pues para el grupo A, B y C, aquí tenemos una tablita, fíjense, son los esfuerzos admisibles para cada grupo. Fíjense, módulo de elasticidad, esfuerzo en flexión, FM, esfuerzo en compresión, paralelo. Aquí no le ponen las rayitas, pero se supone que es paralelo. FC, está como una T invertida, es perpendicular. Esfuerzo en corte, esfuerzo en tracción. Hay grupo A, B y C. Entonces, ¿cómo saber si es que mi módulo, mi densidad básica está entre 0,7 y 0,9? Y yo esté seguro de que la resistencia, por ejemplo, en flexión va a ser 210. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la norma? Las maderas más pesadas, que están alrededor de 0,9, tienen seguramente valores mucho más grandes que estos, pero de lejos, ¿verdad? Pero la norma ha hecho como un equilibrio entre las maderas de 0,71 a 0,90, ha hecho una nube de puntos y encontrado un valor ciertamente seguro. Aparte de que estos valores que están acá tienen un factor de seguridad, como les acabo de explicar, tienen un factor de seguridad. Entonces, esa es la manera de hacer. De que deberíamos investigar más y a emular a la norma y hacer una serie de ensayos para maderas que no estén contempladas en la norma, inclusive para maderas que estén contempladas, para verificar, por ejemplo, de que almendrillo, el ocho o el bordolago que hay en Cochabamba, en Chapare, por ejemplo, tenga esas características que dice la norma, que debería ser así, pero con una pequeña variación por el ajuste, se decía, del clima, la temperatura, etcétera. Deberíamos investigar y sacar una norma propia para lo que sería, por ejemplo, madera del Chapare, madera tropical para Cochabamba. Deberíamos investigar y estamos también proponiendo hacer esto en la carrera con los equipos que tenemos. Entonces, para Bolivia, les voy a mostrar, eso es lo que tiene la norma. Eso es sacado de la página, en este caso, la tabla 3.3. Para Bolivia nos da solamente esto. Si bien se han investigado 20 especies maderables, dice, para los ensayos solamente nos dan esto, les cuento. Grupo A, almendrillo y curupau. Grupo B, coquino, mature y verdolago. Grupo C, palomilla y esquero. O sea, son 2 más 3, 5, 7. Son 7 especies maderables con su nombre científico que se han investigado, se han hecho todos los ensayos. ¿Qué pasa con el 8 y los demás grupos? Bueno, hay que asumir, el 8 está con una densidad básica en un rango menor y hay que acomodarlo, en otras palabras, al grupo C, y así para cada grupo. ¿Se dan cuenta? Entonces es un poquito, digamos, subjetivo. Yo diría, es un criterio que maneja la norma y es válido lo que está aquí, pero se debería investigar para cada especie maderable en Bolivia, se debería investigar, pero no se ha hecho porque por tema económico y de tiempo. O sea que esa norma que se apoya por los 5 países andinos tampoco tenía recursos ilimitados, ¿verdad? Y además solo se ha hecho ese año, se ha entregado el 84. Y de ahí en adelante no ha habido más investigación. O sea, a diferencia, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, que cada año sigue investigando, y desde el 84 la fecha tendría una norma bastante completa, pero no se ha hecho más trabajo. Entonces, yo les digo, esa es un poquito la pena de nuestros países, que no invierten mucho en investigación. Ahora, de que hay, por ejemplo, universidades como la Universidad de Santa Cruz, que ha hecho investigación en sus laboratorios y que tiene tablas de capacidades como la que les he mostrado acá, como estas, tiene para cada especie maderable, ha hecho. Y yo creo que es obligación también de las universidades investigar al respecto. Y es bueno que también en San Simón hagamos esto.
Muy bien. Esta parte de las propiedades físicas, que ya hemos tocado, las principales, vamos a verlas un poco después. A mí lo que me interesa el día de hoy, para darles una tareita, es ver esta parte. ¿Sí? Estamos acabando. Entonces, comenzar con el tema de las escuadrillas preferentes. El resto, lo anterior, por si acaso voy a volver a ver, no se preocupe. En cuanto a las escuadrillas preferentes, hablemos de las que están en la tabla que aquí les muestro. Son escuadrillas de la norma. Y si se dan cuenta, tenemos dos columnas. Dice dimensión real y dimensión comercial, ¿verdad? Y uso frecuente. Entonces, eso está en las tablas 3, 4 y 3, 5 de la norma. ¿Cómo tengo que entender esto? Si es comercial, te venden así. Te dicen, si usted quiere comprar listones, que también se llama pie derecho. El término pie derecho es más un término acuñado en países sudamericanos, como en Chile, por ejemplo, pero digamos también lo manejamos así. Realmente una escuadrilla 2x2 le manejamos como el término listón. Esta escuadrilla te la venden 2x2, pero realmente, si tú mides, te entregan 4x4 centímetros. Y viene la pregunta, ¿me han engañado o qué ha pasado? No, pues no te han engañado. Es que si bien es lo comercial, las caras de la madera tienen que ser cepilladas. Y las caras cepilladas le rebajan, en este caso, a la dimensión real, que realmente 2 pulgadas son más de 5 centímetros, se le bajan casi 1 centímetro a cada sección. Y en función al tamaño de la sección, a partir de 6 pulgadas en adelante, el rebaje es mucho más. No solamente es como acá esta distancia. Entonces, a tomar en cuenta esto. Para los cálculos, por tanto, si me van a entregar dimensiones reales, pues yo haré el cálculo con las dimensiones reales. Es decir, por ejemplo, sacar el área, no multiplicaré 2 por 2 pulgadas, multiplicaré 4 por 4, son 16 centímetros cuadrados. Para sacar la inercia, módulo resistente elástico, el peso del material, etcétera, hago con las dimensiones reales. Siempre, siempre. Estas son las preferentes, pero no son las únicas. No son las únicas. Acá, en el manual, la tabla 13.1, que está acá, nos dan todas las escuadrillas habilitadas por la norma. Algunas están con negrilla. Aquí si hacemos un acercamiento, fíjense, tiene una negrilla. Aquí está justamente la primera, es la de 2x2 o 4x4 centímetros. Pero antes tenemos escuadrillas también más pequeñas, fíjense, que no son tan comerciales. Sin embargo, también las pone y nos plantea la norma. También intermedio, por ejemplo, del 2x10 salta al 3x3, veamos. Del 2x10 salta al 3x3. Pero también intermedio, también tenemos intermedio 2x12, 2,5 por 2,5 y demás. Entonces se dan cuenta, las escuadrillas que están acá en la tabla 13.1 son las escuadrillas habilitadas por la norma. ¿Sí? Digamos que las escuadrillas de uso comercial que debería fabricarse en un aserradero, pero las preferentes son estas, las preferentes, las que son más de uso común, si se quiere, las preferentes. Pero tú cualquiera puedes utilizar. Seguramente que las preferentes son las que sí encuentras en un aserradero y puedes comprar. Las otras deberías hacer un pedido, aunque también deberían tener esta capacidad de poderte entregar esas escuadrillas, ¿verdad? Muy bien, explicado lo comercial, explicado lo real. Aquí tenemos el uso, que no está acá en la tabla. Aquí en la tabla 13.1 que tenemos ventajas, tenemos áreas, tenemos en el eje X y Y, y para explicar eje X y Y en esta norma, sigue esta nomenclatura, que acá te voy a explicar. Sigue así, para todas las secciones, usa estos ejes que te estoy mostrando ahorita. Usa eje X en la parte horizontal y usa eje Y para la parte vertical. Aquí considera que es la base, considera que es la altura. Ahí está la sección. Entonces, calcular, por ejemplo, propiedades mecánicas de esa sección es muy facilita. O sea, áreas, inercias, es muy sencillo. Sin embargo, para facilitar, te dan acá valores de inercias. Este Z, por si acaso, que maneja esta norma, es el módulo elástico. Un poco puede confundir porque usualmente en la nomenclatura de mecánica de materiales decíamos que ese es el módulo elástico. El módulo elástico y Z el módulo plástico. Módulo resistente plástico, ¿se acuerdan?
Sin embargo, el manual, por, digamos, tema, digamos, de nomenclatura, el Z este es el módulo de resistente elástico, por si acaso. ¿Sí? Yo trabajaré mis cálculos con S, por si acaso. Pero no es más que entenderlo. En el eje X, en el eje Y. Ahora, importante acá. Dice metro cúbico de madera por metro lineal. Qué interesante, ¿no? Metro cúbico de madera por metro lineal. Muy interesante. O sea que tú tienes, por ejemplo, para una sección 2 por 2, tienes esta cantidad de madera que entra por metro lineal de elemento. O sea, bastante interesante, ¿no? Puede servir esto para un cálculo de un peso o un cálculo de un volumen. Interesante. Y por último, y yo creo también de mucha ayuda, los pesos. Para el cálculo del peso propio, tengo un peso por metro lineal. Por ejemplo, para vigas te va a servir esto. Grupo A, B y C, de manera general. Por ejemplo, para una sección la más chiquita de 3 cuartos por 1, de 0,33 en grupo A, kilos por metro, hasta 0,27. Ahí viene la variación. Y estos pesos, repito, están calculados, tiene aquí unos asteriscos, están calculados con los siguientes pesos específicos. Dice acá, para el grupo A, 1.1, yo diría toneladas por metro cúbico. Grupo B, 1.0 y grupo C, 0.90. Estos pesos son los pesos, diremos, más críticos. Ahorita vamos a revisar lo que es densidades, o la clase siguiente, por el tiempo no nos va a alcanzar, la clase siguiente veremos las densidades. La madera como material natural tiene un contenido de humedad, decíamos, ¿se acuerdan? Y es variable, si es madera verde, si es madera, en este caso un contenido de un 12%, un 15%, si es madera seca, o sea, la madera varía. Y un parámetro, digamos, manejable es la densidad básica, que es un parámetro que no varía de madera a madera, tiene cierta concepción en su cálculo. Pero tú no puedes utilizar esta densidad básica para el cálculo del peso. Hay que considerar el caso más crítico, que la madera esté con un contenido de humedad bastante grande, por tanto sea una madera bastante pesada. Entonces, para esa condición crítica, la norma nos dice use 1.1, 1 y 0.9 para el cálculo del peso. Entonces, de aquí la norma ya nos entrega para secciones, digamos, reales, nos da el peso del grupo A tomando en cuenta este valor de 1.1. ¿Sí? Eso para entender. Muy bien. Entonces, y en el uso frecuente, decíamos, viguetas, vigas, columnas. En realidad, tú puedes elegir la sección y acomodar a lo que tú necesites. Pero el uso frecuente, por ejemplo, secciones rectangulares usan como vigas o viguetas, secciones cuadradas más como columnas. ¿Sí? Es el uso, digamos, tradicional. Pero no está cerrado esta parte, por si acaso. Tenemos detalles constructivos que nos da la norma para poder entender a qué nos referimos. Y esta es la parte en la que quería llegar. La forma de cubicación. La madera estructural se puede cubicar, ¿verdad? Se puede cubicar. Es decir, se puede calcular un volumen para comercializar. Tú cuando te compras madera en el mercado local en Bolivia, por costumbre te venden en pies tablares, o como se conoce como pie cuadrado. El término correcto es pie cuadrado, ¿ya? El que se maneja en Bolivia. En el Perú le llaman pie tablar. Entonces, para entender esto, porque parece raro, porque por ejemplo, cualquier elemento físico es pues se mide en metros cúbicos, ¿verdad? O sea, tiene una dimensión alto, largo y ancho. Pero para Bolivia nos dan en pies cuadrados. Entonces, ¿cómo entender esta parte? Por lo siguiente. Un pie tablar tiene esta equivalencia. Es agarrar una tabla de madera que mida un pie de largo por un pie de ancho por un espesor de 1 pulgada. Ese es el pie cuadrado. O sea que un pie cuadrado no es más que agarrar y suponer que tiene un espesor de 1 pulgada. Eso es, eso es. Y aquí en este cubo, por ejemplo, nos dan este ejemplo. Un metro cúbico, que es un metro cúbico que tenemos al lado de 1 por 1 por 1. ¿Cuántos pies tablares tiene? Pues tiene 424 pies tablares. ¿Cómo encuentro esta conversión? Tengo 100 centímetros por 100 centímetros por 100 centímetros, que sería en este caso este cubo. Y dividimos entre la conversión de 2360 centímetros cuadrados por pie tablar. Y así encuentro el número de pies tablares que tiene nuestro cubo. Sí, este ejemplito va a servirnos para entender, pero es de manera muy directa. Entonces, ¿qué es mejor? Agarrar nuestro note. Aquí vamos a escribir, por ejemplo, voy a suponer que les parece tener una base de unos, ¿qué les parece? Ya,
Escalaremos la dimensión real, ¿no? La dimensión real, la sección grandecita de 19 por 24, una base de 19 centímetros, una altura de 24 centímetros, y suponer que este elemento tiene una longitud de 5 metros. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuántos pies cuadrados debo pedir para comprar en este caso en el almacén o en el aserradero? ¿Cómo tengo que entender esto? Yo creo que lo que debería hacer es convertir este volumen a pie cuadrado. Repito, un pie cuadrado, ¿a qué se refiere? Es un elemento de esta manera, si lo vamos a dibujar, que tiene estas dimensiones. Esto lo vamos a arreglar. Está por aquí. Ya. Un pie tablar tiene esta dimensión. Tiene, en este caso, un pie por un pie y tiene un espesor de 1 pulgada. Lo que yo debo convertir en este caso las tres dimensiones, 19 por 24 por 5 metros, a una equivalencia de un pie por 1 pulgada. Entonces, a ver, les doy a ustedes 2 minutos para que hagan, a ver, ¿cuánto les saldría esta equivalencia? A ver, agarren su lápiz y papel, agarren su calculadora y me lo van a convertir, a ver qué es lo que les sale. Háganlo, a ver. 2 minutitos, a ver, para ver cómo les sale esta conversión. Por si acaso hay que recordar que un pie equivalente a 12 pulgadas, ¿no? Eso conocemos. Y además, 1 pulgada, 2.54 centímetros, ¿no? Ya, con esas conversiones ya deberíamos poder, ¿no? Entonces, ¿cómo harían? ¿Cómo harían, chicos? ¿Cuántos pies cuadrados? ¿Cuánto le sale? Primero que me diga que lo tiene, me avisa, porque como estamos sobre la hora ya, me tengo que volar hacia la universidad. Me sale 96,63 pie cuadrado o pie rectangular. Perfecto, 96. Ahorita vamos a verificar. Que tú ya has trabajado eso, tenlo ahí. Y aquí tengo una planillita que me he generado para cubicar. Voy a poner lo mismo, ¿ya? Longitud de la pieza, digamos aquí arriba, no importa. Estoy marcando 5 metros. Ancho de la pieza, tengo 19 centímetros. 19 centímetros. Alto de la pieza, 24 centímetros. Yo tengo 96.62. ¿Nos coincide? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. No está lo mismo. O sea, ¿qué es lo que tenemos que entender? Como el espesor es por pulgada de espesor, o sea, es una área pero por pulgada, y lo que debo hacer es calcular el volumen, o sea, multiplicar la base por la altura por la longitud y dividirle entre 1 pulgada. Obviamente al hacer a mano yo debo convertir los centímetros en pulgadas o en pies, en pulgadas, la longitud en pies y luego dividirle entre la conversión de pie a pulgada o si quiero entre 1. Aquí en mi planilla es mucho más facilito, porque en MathCAD no tiene problemas con las unidades, o sea, ya se conoce. Si está en metros, centímetros, si está en centímetros, no hay problema. La fórmula es
el volumen, o sea, la longitud por la base, por la altura, y lo divido entre una pulgada, que es el concepto de pie tablar. O sea, es una área, pero de espesor una pulgada. Entonces lo que estoy haciendo es, a este volumen lo estoy dividiendo entre una pulgada para tener una área. Solo es eso. Y me calcula en pie cuadrado esa cantidad, 96.621. Otra manera podría yo agarrar, como estaba aquí en la tabla, y decir la conversión. Es un metro cúbico, son 424 pie tablar. Lo que podía hacer es agarrar, llevar este 19 por 24 por 5, o sea, 0,19 por 0.24 por 5, sacar el metro cúbico y dividir entre esa conversión de 424 pie tablar, hacer la regla de 3 y encontrar los pies tablares o pies cuadrados que te salen. Eso sería con esta fórmula resumida, ¿no? Con la conversión, pero yo lo hago mejor en el MATCAD porque es mucho más facilito. El concepto es el volumen entre una pulgada. Eso es, muy facilito, ¿no? 96. Yo compraría 96 pies cuadrados. Yo para la clase siguiente les voy a dar una tarea en la plataforma, van a leerla. Les voy a dar una tarea en la cual tienen que calcular ustedes la cantidad de pies cuadrados de una estructura. Les voy a dar un encofrado así grandecito y elemento por elemento van a calcular los pies cuadrados que necesitan ustedes para hacer un encofrado. Les voy a dar un ejemplo del encofrado, una parte del encofrado yo lo voy a hacer en una planillita y desde esto ustedes van a calcular y van a sacar en total la cantidad de madera que se necesita para ese encofrado, para poder comprar este encofrado, ¿sí? Muy bien, quedamos aquí, subimos la grabación hoy día al nivel compilemos. Muy buenos días, gracias. Estoy ahorita con el tiempo sobre la marcha. Por favor, las preguntas a la hora de consultas, ¿no? A la hora de consultas que es a mediodía, de 1 a 2. Súper bien, gracias. Gracias.